¿Y si te dijera que hay un alimento que probablemente tienes en la nevera en este momento, que cuesta menos que una botella de agua mineral y que puede ayudarte a combatir una de las causas más invisibles pero devastadoras del envejecimiento? No hablo de suplementos caros, ni de superalimentos importados, ni de fórmulas milagrosas. Hablo de algo simple, tan simple que durante años lo hemos ignorado. Algo que puedes convertir en un batido nocturno que literalmente alimente tus músculos mientras duermes. Y no es marketing, es ciencia. Ciencia aplicada, útil y concreta. Pero antes de contarte qué contiene ese batido y por qué deberías empezar a tomarlo esta misma noche, quiero hablarte de una realidad que no se menciona en la mayoría de consultas médicas. Una realidad que afecta a millones de personas todos los años, pero que no se nota hasta que ya ha hecho daño. Lo llaman sarcopenia. Es un término técnico, sí, pero detrás de esa palabra hay algo muy concreto. Pérdida de masa muscular, de fuerza y de autonomía. Es lo que hace que subir escaleras se vuelva difícil, que levantarte de la cama cueste más, que cargar bolsas o caminar distancias cortas deje de ser algo natural. Es la razón por la que una caída a los 70 años puede ser más peligrosa que una enfermedad cardíaca. Y lo más preocupante es que muchas personas ni siquiera saben que la tienen, hasta que ya es tarde. A partir de los 60, el cuerpo comienza a perder músculo de forma acelerada, entre un 3 y un 8% cada año. Eso significa que en una década podrías perder hasta un tercio de tu fuerza y estabilidad. Y no es solo una cuestión de estética, está directamente relacionado con fracturas, hospitalizaciones y pérdida de independencia. Y aún así, casi nadie lo menciona. Te controlan el azúcar, la presión, el colesterol, pero casi nunca te preguntan cuánta masa muscular estás perdiendo ni cómo evitarlo. La buena noticia es que se puede frenar, y mejor aún, se puede revertir, a cualquier edad. El cuerpo, incluso después de los 70, todavía puede construir músculo. Solo necesita dos cosas: movimiento, aunque sea suave, y la proteína adecuada, en el momento adecuado. Aquí es donde entra en juego ese batido, porque no todas las proteínas son iguales y no todos los momentos del día sirven por igual para construir músculo. Mucho se ha hablado del huevo, del pollo, del pescado, y todos tienen su lugar. Pero hay un tipo de proteína que ha demostrado ser especialmente útil para las personas mayores y que está contenida de forma natural y abundante en un alimento humilde, el queso cottage. Este tipo de queso, que muchos asocian con dietas antiguas o platos insípidos, está repleto de caseína micelar, una proteína de digestión lenta que libera aminoácidos de forma gradual durante varias horas. Lo que significa que, si lo tomas antes de dormir, mientras tú estás en reposo, tu cuerpo puede seguir construyendo músculo. Mientras duermes, tu metabolismo cambia. Entras en un estado de reparación. Tus células se regeneran, tu cerebro se limpia, tu sistema hormonal se equilibra. Pero ese proceso no ocurre en el vacío. Necesita recursos. Y si en ese momento tu cuerpo no tiene suficientes aminoácidos disponibles, simplemente recurre a lo que tiene más a mano: tu propio músculo. Sí, mientras duermes puedes estar perdiendo músculo, a menos que se lo impidas, a menos que le des lo que necesita, en el momento en que más lo necesita. Y eso es precisamente lo que hace este batido. Le entrega a tu cuerpo una proteína estable, constante, duradera, una que se queda en tu sistema durante 6, 7, incluso 8 horas, alimentando tus tejidos, sosteniendo tu fuerza, protegiendo tu masa muscular. Esto no es teoría. No es una moda pasajera. Es un protocolo utilizado en múltiples estudios clínicos. Personas mayores que incluyeron caseína antes de dormir mostraron mejoras significativas en fuerza, equilibrio y composición corporal en solo unas semanas. Y lo más importante, sin efectos secundarios, sin pastillas, sin complicaciones. Y lo que vas a aprender en este video no es solo cómo preparar ese batido, es por qué funciona, cómo adaptarlo a tus gustos y necesidades, cuándo tomarlo para que sea más efectivo, qué errores evitar, qué tipo de queso elegir, cómo combinarlo con el ejercicio, aunque sea mínimo, y cómo convertirlo en un hábito tan fácil como cepillarte los dientes. Porque a partir de ahora, quiero que empieces a pensar en tu masa muscular como en una cuenta bancaria. Cada día puedes hacer un pequeño depósito, una suma discreta pero constante. Y con el tiempo, eso se traduce en reservas, en estabilidad, en autonomía, en vida. No se trata de hacerte más joven. Se trata de darte las herramientas para envejecer con fuerza, con claridad y con dignidad. Y la primera herramienta
puede estar en tu cocina, esperando a que la uses de la forma correcta. Quédate, porque lo que vas a ver a continuación podría cambiar no solo tu cuerpo, sino también tu forma de envejecer. No necesitas muchos ingredientes ni equipo especial. Solo un vaso, una cuchara o una licuadora, y lo que probablemente ya tienes en casa. Comienza con media taza de queso cottage. Asegúrate de que sea uno con buen contenido proteico, al menos 12 gramos por cada 100, y bajo en sodio si tienes alguna condición médica que lo requiere. Añade medio plátano maduro, le dará dulzor natural y una textura cremosa, además de potasio y algo de fibra. Incorpora media taza de leche. Puedes usar leche entera, semidescremada o incluso una vegetal, siempre que esté enriquecida con calcio y vitamina D. Si te gusta darle un toque más cálido al sabor, añade una pizca de canela. Si prefieres un perfil más profundo y amargo, una cucharadita de cacao puro sin azúcar funciona muy bien. ¿Lo quieres más suave? Unas gotas de extracto de vainilla bastan. Si necesitas un poco más de dulzor, puedes usar stevia, eritritol o una cucharadita de miel, dependiendo de tus necesidades nutricionales. Y si buscas más saciedad, una cucharadita de semillas de chía le dará cuerpo, fibra y un extra de textura. Puedes mezclarlo todo en una licuadora si prefieres un batido completamente homogéneo, o simplemente revolverlo con una cuchara si te gusta la textura grumosa del cottage. No hay reglas estrictas. Solo el objetivo de que sea algo fácil de hacer, agradable al gusto y que no se convierta en una obligación. Así de simple, sin suplementos, sin polvos misteriosos, sin ingredientes que no puedas pronunciar. Ahora sí, hablemos de por qué este batido, aparentemente sencillo, puede convertirse en un gesto poderoso para tu salud muscular. Lo llaman sarcopenia, pérdida progresiva de masa muscular, y puede empezar mucho antes de que notes síntomas. Puede estar avanzando en silencio mientras haces tu vida diaria, quitándote fuerza, equilibrio y capacidad funcional sin que te des cuenta. Combatirla no requiere grandes sacrificios, pero sí constancia e intención. Y es aquí donde el queso cottage se convierte en algo más que un ingrediente. Este queso fresco está cargado de caseína, una proteína de digestión lenta. A diferencia de otras proteínas que se absorben rápido y desaparecen en pocas horas, la caseína se libera de forma gradual. Durante 6, 7, incluso 8 horas después de haberla ingerido, tu cuerpo sigue recibiendo aminoácidos. Lo que significa que mientras tú estás dormido, tu cuerpo sigue alimentando tus tejidos, sigue reparando, reconstruyendo, preservando el músculo que con el tiempo empieza a perderse si no lo cuidas. No necesitas grandes cantidades, no necesitas tomarlo todos los días. Pero al integrarlo como parte de una rutina, especialmente antes de dormir, ese batido se convierte en un mensaje claro que tu cuerpo entiende. Hay materia prima. Hay lo que se necesita para mantener el músculo, para sostener la fuerza, para envejecer con más autonomía. Y lo más interesante es que puedes adaptarlo. Puedes cambiar el plátano por fresas si necesitas menos azúcar. Puedes usar leche de almendras si no toleras la lactosa. Puedes evitar los edulcorantes por completo. Puedes agregar proteína en polvo si buscas un extra de densidad. Puedes tomarlo tibio en invierno o con hielo en verano. Lo importante no es la forma exacta, sino el hábito que estás creando. Una señal diaria que le recuerda a tu cuerpo que todavía puede sostenerte con fuerza, que todavía puede regenerarse, que no estás en modo abandono. Incluso si no haces ejercicio de forma regular, este batido ya te pone en una mejor posición frente al desgaste natural. Pero si lo acompañas con actividad física, aunque sea mínima, como caminar todos los días, subir escaleras, hacer sentadillas asistidas o levantarte de la silla sin apoyarte, el efecto es aún mayor. Porque cuando el músculo recibe estímulo y nutrición al mismo tiempo, responde, se adapta, se fortalece. Y eso es lo que buscamos. No es volver a tener el cuerpo de hace 20 años. Es llegar a los próximos 10 con la fuerza suficiente para seguir moviéndote solo, para levantarte sin ayuda, para vivir sin depender de otros. Lo que hoy es solo un batido, mañana puede ser la diferencia entre sostenerte o caerte, entre depender o decidir, entre limitarte o vivir con plenitud. Así que no lo postergues. Esta noche pruébalo. Empieza. Y conviértelo en un gesto tan automático como lavarte la cara o cepillarte los dientes. Porque a veces lo que parece mínimo es exactamente lo que marca la diferencia. Ahora te podrías estar preguntando, ¿pero por qué funciona? ¿Por qué un batido tan simple tomado justo antes de dormir podría tener un impacto real en tu musculatura? ¿Qué tiene de especial un alimento tan básico como el queso cottage?
La respuesta no está en ninguna promesa milagrosa, ni en modas nutricionales pasajeras. Está en algo mucho más elemental, en cómo funciona tu cuerpo cuando descansas. Mientras duermes, tu organismo no se apaga, no entra en pausa. Todo lo contrario. Comienza uno de los procesos más importantes del día, la reparación. Cada noche, mientras duermes, tu cuerpo repara tejidos dañados, ajusta funciones hormonales, limpia residuos metabólicos, fortalece conexiones neuronales y, entre muchas otras cosas, intenta preservar y reconstruir tu masa muscular. Pero para hacerlo necesita algo muy concreto: aminoácidos, materia prima, proteína disponible en sangre. Si no la encuentra, recurre a una solución drástica pero eficiente. Comienza a degradar el músculo que ya tienes. Esto no ocurre de forma dramática ni en una sola noche. Es un proceso lento pero constante. Día tras día, si no das al cuerpo lo que necesita, irá desmantelando su propia estructura. Lo hace para sobrevivir, pero ese precio, a largo plazo, lo pagas tú con debilidad, con fatiga, con pérdida de equilibrio, con dolor articular, con dependencia. Ahí es donde entra este batido. A diferencia de otras comidas ricas en proteínas, como el pollo o el huevo, que se digieren rápido, el queso cottage contiene una forma de proteína llamada caseína. Y la caseína tiene una propiedad clave: se absorbe lentamente. En lugar de liberar todos sus aminoácidos en 1 o 2 horas, los va liberando poco a poco, de forma sostenida, durante 6, 7, incluso 8 horas. Lo que significa que mientras tú estás dormido, tu cuerpo sigue recibiendo el combustible que necesita para mantener tu masa muscular intacta. Imagina que es como dejar una vela encendida durante la noche en lugar de una chispa que se apaga al poco rato. La proteína de la caseína actúa como esa vela, estable, duradera, silenciosa, pero imprescindible. Y no solo eso. Tomar proteína antes de dormir también puede mejorar la calidad del sueño. Ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre, reduce el hambre nocturna que a veces interrumpe el descanso y favorece la liberación de hormonas relacionadas con la recuperación muscular, como la hormona del crecimiento. Todo esto sin elevar de forma significativa las calorías, sin sobrecargar el sistema digestivo y sin alterar el sueño, siempre que la porción sea adecuada. No es casualidad que varios estudios clínicos, especialmente en adultos mayores, hayan mostrado que el consumo de proteína lenta en la noche ayuda a frenar la pérdida de masa muscular e incluso a estimular la síntesis de nueva fibra muscular. En otras palabras, ayuda a mantener y recuperar fuerza, equilibrio y movilidad. Entonces, ¿por qué funciona este batido? Porque no es solo lo que comes, es cuándo lo comes. Porque no es la cantidad, es la constancia. Porque no es la complejidad de los ingredientes, sino su efecto fisiológico real. Porque este batido, con algo tan simple como queso, plátano y leche, trabaja a favor de tu cuerpo justo cuando más lo necesita, en las horas silenciosas en que todo se repara. Y si lo haces con regularidad, no de forma obsesiva, pero sí consciente, el cuerpo responde, agradece, mejora. Lentamente, sí, pero de forma sostenida. Porque al final, lo que detiene la sarcopenia no son las grandes decisiones una vez al año, sino los pequeños gestos repetidos cada día, como este. Y aquí es donde realmente este batido empieza a convertirse en algo tuyo, porque no se trata de una fórmula rígida ni de una receta sagrada. No es una obligación más que se suma a tu día, sino una herramienta flexible que puedes moldear a tu antojo, a tu estilo de vida, a tus condiciones médicas, a tu apetito, a tu paladar. Esa es precisamente su fuerza. Se adapta. Si no toleras bien la lactosa, puedes usar queso cottage deslactosado, cada vez más fácil de encontrar, o incluso reemplazarlo por una versión vegetal enriquecida con proteína, como las hechas a base de almendras o soya. Si el sabor neutro del queso te resulta poco atractivo, puedes suavizarlo con unas gotas de vainilla o unas rodajas de fruta. Si tienes resistencia a la insulina o buscas reducir el impacto glucémico, puedes sustituir el plátano por frutos rojos como arándanos o frambuesas que aportan sabor, antioxidantes y menos azúcar. Si prefieres una textura más espesa, añade avena en hojuelas finas o una cucharadita de semillas de lino molidas. Y si estás en un plan de ganancia muscular, puedes complementar con una cucharada de proteína en polvo de calidad, sin alterar el resto de ingredientes. También puedes jugar con la temperatura. Hay quienes lo prefieren frío, especialmente en verano, con hielo o leche helada.
Pero en invierno o en noches frías, puedes templar la leche antes de mezclarla, y eso le dará un efecto reconfortante, casi como un postre caliente que invita al descanso. Y si eres de los que no tienen apetito en la noche, puedes reducir las porciones a la mitad, mantener solo lo esencial: un par de cucharadas de cottage, un chorrito de leche, un poco de canela. Incluso en esa mínima versión sigue siendo efectivo. El punto es que no tienes que forzarte a tragar algo que no te gusta. No tienes que seguir una receta exacta cada noche. Solo tienes que entender el principio que hay detrás. Darle a tu cuerpo lo que necesita, de una forma que puedas sostener. Que no te agobie. Que no se sienta como una dieta, sino como un gesto de cuidado personal. Si tienes problemas de presión alta, elige un cottage bajo en sodio. Si padeces de insuficiencia renal, consulta primero con tu médico sobre la cantidad de proteína que puedes tomar. Si eres diabético, ajusta los azúcares, pero no lo descartes de entrada, porque una de las grandes ventajas de este batido es precisamente esa, que puede modificarse para encajar en casi cualquier perfil nutricional. Basta con quererlo hacer funcionar. Y lo mejor de todo es que con el tiempo, el cuerpo se adapta también. Lo que al principio parece un hábito nuevo, extraño o forzado, se convierte en rutina, en algo automático, en un pequeño ritual nocturno que haces sin pensarlo, como cerrar la ventana antes de dormir, como acomodar la almohada, como tomarte un momento para ti. Así es como este batido pasa de ser una idea más, a convertirse en un hábito real, uno que no requiere sacrificio, pero sí intención. Uno que no cambia todo en un día, pero que puede cambiar mucho en unos meses. El mejor momento para tomar este batido es entre 30 y 90 minutos antes de irte a dormir. No justo al acostarte, pero tampoco horas antes. Es ese espacio tranquilo del final del día, cuando el cuerpo empieza a relajarse y prepararse para el descanso. Ahí es cuando la caseína del queso cottage entra en acción. Alimenta tus músculos mientras duermes, libera aminoácidos de forma lenta y evita que tu cuerpo entre en modo de desgaste. No hace falta que lo tomes todas las noches, pero sí con cierta frecuencia. 3 o 4 veces por semana pueden marcar la diferencia. Lo importante es que se convierta en un hábito, no en una carga. Porque en el descanso, cuando parece que no ocurre nada, es cuando realmente se construye tu fuerza. Aquí es donde muchos tropiezan, porque incluso un gesto tan sencillo como este puede perder su impacto si se cometen ciertos errores. No errores catastróficos, pero sí lo bastante importantes como para impedir que el cuerpo reciba realmente el beneficio que estás buscando. Uno de los más comunes es pensar que más es mejor. Que si medio vaso de queso cottage es bueno, una taza entera debe ser el doble de efectivo. Pero el cuerpo no funciona así. El exceso de proteína, especialmente por la noche, no se convierte automáticamente en músculo. Puede convertirse en carga digestiva, en malestar estomacal, en un sueño más ligero o interrumpido. Lo ideal es una cantidad moderada, suficiente para sostener la síntesis proteica sin forzar al sistema digestivo. Otro error es acompañar el batido con alimentos innecesarios, como pan, galletas o cereales dulces para que llene más. Eso solo eleva el contenido calórico, desestabiliza la glucosa antes de dormir y reduce la efectividad del batido. Recuerda, este no es un postre ni una cena completa. Es un refuerzo específico, dirigido, pensado para sostenerte mientras descansas. Mantenerlo simple es parte de su fuerza. También es un error dejarlo para cuando te acuerdes o tomarlo solo una vez, esperando resultados mágicos. La constancia es lo que lo vuelve útil. La señal que le envías a tu cuerpo debe repetirse, debe sostenerse en el tiempo. No tiene que ser todos los días, pero sí con intención. Sin eso, sigue siendo solo una buena idea más que se pierde en medio de la rutina. Y por supuesto, hay errores más sutiles. Usar queso cottage ultraprocesado, lleno de sodio o aditivos. Usar leche sin ningún aporte nutricional o añadir azúcar refinada en exceso para hacerlo más rico. O no prestar atención al resto del día. Pensar que con solo este batido ya se soluciona todo, cuando en realidad este batido es una parte. Una pieza de un sistema mayor que incluye algo de movimiento, un poco de sol, una alimentación mínimamente balanceada y, sobre todo, conciencia. Finalmente, un error frecuente es no escuchar al cuerpo. Si sientes pesadez, ajusta la cantidad. Si no te sienta bien por la noche, prueba a tomarlo un poco antes. Si no toleras bien la lactosa, usa versiones adaptadas. No te obligues a encajar en una receta exacta.
El objetivo no es cumplir con una fórmula, es ayudarte a mantenerte fuerte, y para eso necesitas algo que realmente funcione para ti. Los errores no invalidan la herramienta, pero sí pueden hacer que pierda su efecto. Evitarlos no requiere complicación, solo atención. Y cuando pones esa atención, incluso un gesto tan pequeño como este empieza a rendir frutos reales. Día a día, noche tras noche. Y si llegaste hasta aquí, es porque en el fondo sabes que algo tan simple como esto puede marcar una diferencia real. Que tu cuerpo, ahora, hoy, todavía tiene la capacidad de fortalecerse, de regenerarse, de resistir. Solo necesita que lo alimentes con intención, que lo acompañes con pequeños gestos consistentes y que no lo abandones a su suerte mientras duermes. Si este video te dio una idea, si despertó una duda o te hizo pensar distinto sobre algo tan cotidiano como un batido nocturno, te invito a que te suscribas. No para sumar un número más, sino para que sigamos conversando sobre estas cosas que casi nadie dice, pero que importan. Dale like si te fue útil. Y si quieres que más gente descubra esto, compártelo. Porque la fuerza, la independencia, la salud, no deberían ser un lujo reservado para unos pocos informados. Y si llegaste hasta el final, deja en los comentarios una frase sencilla. Mi cuerpo merece cuidarse incluso mientras duerme. Así sabré que estuviste aquí, que entendiste el mensaje y que, como yo, crees que todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien.